Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Archivos de Juego. Estas entrevistas que ya llevamos, vamos a cumplir 2 años, ¿ah? Hemos entrevistado a todo tipo de deportistas. Hace un buen rato que habíamos dejado el fútbol de lado, muy del estilo de nuestra línea editorial, pero siempre hay que volver al deporte rey. Y esta vez lo hacemos de la mano de un volante talentoso que debutó ya hace algunos años. Bueno, pasa el tiempo rápido, ¿eh? ¿Cómo le va, señor Cristóbal Jorquera? Hola, Coque, ¿todo bien por acá? Así es, ayer tenía 17 años. 2006, ¿no? Ayer el debut en Colo-Colo. 2006 el debut oficial. Ya. Anteriormente, el 2004, bien chico, tenía como 15 años, jugué un partido esas de Copa Gato que se hacían antiguamente. Sí. Y ahí jugué los descuentos, pero oficial sí fue el 2006 con el Vichy. Y te acordáis perfecto, ¿no? Yo sé hasta por quién entraste, a ver si te acordáis. No me acuerdo por quién entré, pero sí que fue con la U de Conce en Concepción. Por el Benja Ruiz. El Benja Ruiz, sí. Verdad. Lamentablemente no perdimos ese partido, pero bueno, un recuerdo especial y tengo un buen recuerdo de que fue un buen debut porque íbamos perdiendo y tuvimos posibilidad de empatarlo al final. ¿Cuántos años tenías ahí, Cristóbal? 17. Y hoy día, sí. 20 años después, ¿cómo veis que un jugador debute con 17 años? ¿Sería portada en todos lados en Colo-Colo porque es tan raro? Sí, bueno, lamentablemente se ha perdido un poco quizás la maduración de los jugadores hoy en día es más tarde. También pasa un tema también de la regla que me parece que no está bien hecha, la de los sub-21, entonces eso estiró muchos procesos. A nosotros, yo me acuerdo que con 17 años ya estábamos listos para competir ya. Obviamente se van aprendiendo las cosas con el tiempo, pero con 17 años hoy en día, como dices tú, es casi impensado, que no debería ser así. Ahora, Cristóbal, ¿la regla está mal hecha y habría que ajustarla o la regla en sí no sirve para nada, según tu opinión? O sea, yo soy más de la meritocracia, o sea, independientemente del carnet, tiene que jugar el que está para jugar. Y sí, antes se daban quizás que los jugadores llegaban mejor preparados a más temprana edad. Hoy en día con 21 años se siguen viendo a los jugadores como juveniles. Claro. Y ya me parece que es una edad que ya deberían tener por lo menos 60 partidos en primera división. Sí, seguro. Así que, ahí estamos de acuerdo. O sea, por último, si hay regla, digo que sea sub-19, para que sirva al sub-20, no sé, si es que existe. Claro, debería ser para mí esa, sub-19, que es la edad que todos conocemos como el término de las juveniles. Claro. Después, Cristóbal, vinieron los préstamos, ¿no? Típico que cuesta consolidarse en Colo-Colo. Y pasaste por... ¿Sabes que hay 2 que yo no me acordaba? Que es Ñublense primero y la Unión Española después. ¿Ahí que sí. ¿Jugaste poco o anduviste bien? Yo juego el 2006 en Colo-Colo, jugué como 12 o 13 partidos en primera, incluida la Sudamericana, que jugué en 2 partidos, llegamos a la final. El 2007 me voy a préstamo a Ñublense porque había ascendido ese año. Claro. Y el técnico era Luis Marcoleta. Y ahí nos pidió a mí y a otro compañero y fuimos. Y para mí fue una pasada espectacular en Ñublense porque fueron 6 meses en los cuales pude jugar bastante. Ahí ya tuve un campeonato, digamos, entero encima en primera división. Ahí tenía 17, 18 años. Y fue muy positivo. O sea, imagínate, era la primera vez que salía de mi casa. Viví otra realidad. Una maduración obligatoria, ¿no? Claro, después cuando volví a Colo-Colo, que tenés todo, se valora mucho más, pues, y fue una tremenda experiencia. Y después pasó que yo volví a Colo-Colo
y no pude jugar por un tema de que ese año eran distintas las inscripciones de los equipos. Entonces Colo-Colo ya había ocupado todos los cupos del plantel y quedamos, me acuerdo, afuera, que íbamos a jugar de hecho con Fernando Meneses, Claro. que habíamos vuelto los préstamos y no pudimos jugar. Entonces cuando se supo de que no podía jugar en Colo-Colo ese año, me llamó Marcelo Espina a la Unión, y fui por 3 meses, o sea, fui por 14 partidos, porque o si no, la otra posibilidad era que yo volviera a jugar a la juvenil en Colo-Colo y yo ya venía Estás jugando en de tener un primera. palo encima y a buen nivel en primera división. Pues entonces privilegié siempre el hecho de ir a jugar. Sí, por eso no me acordaba yo de lo de la Unión, claro, fue cortito. Sí me acuerdo del préstamo después, de O'Higgins. Claro, Porque el ahí, 2008, que fue un buen año en Colo-Colo, en el cual ya jugué casi siempre, jugué toda la Copa Libertadores, me acuerdo de titular. Eh, Iba todo bien y después, bueno, llegó Marcelo Bartichotto y con él no tuve la posibilidad de jugar tanto. Ya a final de ese año, Marcelo Bielsa me llama a la selección adulta para ir a hacer los microciclos que hacía antes en enero, el cual fue mi debut de la selección ese año, el 2009. Y se da la posibilidad de ir a préstamo Higgins con San Paoli, que tenía más o menos claro. la misma visión con Bielsa que estaba en ese minuto. Así que, de nuevo, como siempre, privilegié jugar y me fui a O'Higgins, en el cual también jugué prácticamente todo el año y me permite volver después ya a Colo-Colo con muchos más partidos y ya más maduro, que fue al final la explosión final 2010-2011. Ahí estaba, uno se va perdiendo, pero ahí está el Toro Gallego o nada que ver? No, estaba Hugo Tocali primero, Ajá. se va Tocali, y llega Diego Caña. Porque ahí jugaste casi 2010-2011. siempre. Sí, con Diego jugué siempre y después llegó el Tolo Gallego el 2011, que fue Claro. el último técnico que yo tuve en Colo-Colo. Que ahí te tiraba la banda, ¿no? Claro, sí, muchos partidos. Al principio partía enganche y después él ponía, hoy en día sería un 4-2-3-1 y ese atrás del delantero era Esteban Paredes, Claro. que jugaba atrás de calle, pero jugaban libre. Y yo jugaba más para el lado izquierdo y Lucas Wilche por el lado derecho. Bueno, O igual. el Chapa. Ahí como que alternaba esa banda. ¿Y ahí cómo andaba? ¿Cómo Ah, por andaban la los izquierda. sprint? ¿Ah? Llegar a línea de fondo y después volver. No, ahí tenía, vos. No, bien, hacía lo que podía, obviamente, pero también tenía la libertad de meterme hacia el medio. Así que no fue tan difícil, pero claramente mi posición siempre fue de jugar en el medio de la cancha. ¿Y cómo se da la venta a Italia? Porque, insisto, si esto fuera hoy, me costaría más entenderlo que en aquel momento, porque un jugador de tus características en la Serie A no era tan común. Bueno, de hecho ya vamos a hablar que allá mutaste. ¿Cómo se da y qué fue para ti? Porque obviamente ya no era irse a cualquier parte, estabas saltando la Serie A al Genoa. Claro, lo que pasa que era un salto soñado porque venía de jugar muy bien en Colo-Colo, que siempre Claro. fue obviamente mi anhelo. Yo fui a Colo-Colo de los 8 años, hice todas las categorías, hice todo el proceso de jugar bien, de debutar, jugar bien y que te vendan. Y que para la época era buena plata. Y nada, pues era soñado porque yo no tengo el pasaporte comunitario. Claro. Entonces eso también era mucho más difícil. Había hecho una muy buena el último año, digamos, de junio a junio, el 2010 a 2011. Fue espectacular, hice como 14 goles, creo. Bueno, asistencia ya era importante en el equipo. Y cuando se da esa posibilidad no se podía decir que no, porque nos convenía a todos, le convenía al club. Dar ese salto, imagínate, no era fácil, po. Así que no, fue tremendo, y tengo la mejor experiencia del paso por ahí. Porque además jugaste bastante, porque hoy día vemos que se van jugadores jóvenes y muchos dan bote. No fue tu caso, tú jugaste harto. Sí, bueno, yo estuve en Genoa
2 años y medio, ahí tuve una Estás diferencia con escuchando el un presidente podcast y todo, y ahí original firmo de después en Radio Parma. Pauta, Que en el Parma yo 100.5. llego como en los últimos días de mercado y me voy en mi primera experiencia a préstamo a Turquía, a Claro. un equipo que se llama Başakşehir. Y ahí fue una temporada espectacular, la cual cuando vuelvo el préstamo en Parma, Don Adoni me dice, no, tú te quedás este año porque yo te quería el año pasado, pero como ya estaba el plantel completo cuando tú llegaste, eh, se dio lo del préstamo, pero él me quería y la verdad que fue un entrenador que me traspasó una confianza increíble. Y como decís tú, tuve la capacidad de poder mantenerme mucho tiempo allá a pesar de las dificultades, porque obviamente no todo fue feliz, hubieron momentos muy difíciles, pero yo estaba convencido de que como me había costado tanto, o sea, costaba que yo me fuera, no me podía devolver tan rápido, si no tenía el pasaporte. Ahora, Así que esta pasada me al, mantuve allá jugando siempre en realidad. claro, porque esta pasada al Eskişehirspor, el turco, tú ahí todavía jugabas de enganche. Sí, yo en el Genoa jugué siempre de enganche, siempre. Y hubo un técnico que me quiso cambiar de puesto a jugar más atrás y al final no se atrevió, digamos, no lo hizo porque me veía mejor de enganche. Era un jugador que, como claro, no había mucho de mis características. Eh, Privilegiaban obviamente los jugadores más físicos, más grandes y sobre todo para el momento que peleaba el Genoa, que siempre es salvarse más o menos Claro. del descenso. Entonces yo, si bien jugué bastante, pero hubieron muchos partidos que entraba siempre cuando nos hacían un gol o con el partido en empate para ver si podía inventar alguna cosa y para desequilibrar. Y después, bueno, me voy a Turquía, que en Turquía es un país que todavía siguen privilegiando los números 10 y el campeonato turco espectacular en ese sentido. O sea, ahí jugué casi siempre en mi puesto y ahí vuelvo al Parma y Parma, Donadoni no jugaba con enganche, pero él sí fue el que me puso ahí de volante de contención solo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Porque en el fondo uno ve que en Italia ha pasado esto. Creo que el ícono máximo es Andrea Pirlo. Si queremos ir con un chileno, David Pizarro. O sea, lo hacen habitualmente para poder tener una salida más clara de atrás y todo. Pero esto no solamente te trajo una evolución tuya, sino que trajo buenos réditos. Porque empezaste a jugar en Parma, jugaste harto, jugaste bien. Y yo no sé si se ha contado muchas veces esta anécdota con Sampaoli, donde tuviste mala suerte con una lesión, pero a ti te quería pasar el bis de Marcelo Díaz en la selección chilena. Sí, sí, tampoco me da de andar contando ni mucho menos, pero es verdad, tuve un buen nivel, digamos, en esa posición en Italia, eh, en la cual no la mantuve porque después el Parma quebró Claro. y quedamos todos libres y ahí ya pasaron otro tipo de situaciones que me llevaron a tomar la decisión de irme a Turquía. Eh, pero yo estaba súper contento porque había encontrado una posición en la cual podía, eh, me sentía muy cómodo dentro de la cancha porque siempre jugaba de frente. Claro. Y ahí el equipo Y anda en a la Italia pinta era tuya. súper difícil jugar de espalda. Claro. Claro, obviamente estaba bien rodeado, tenía gente que corría y mucho más agresiva para defender, pero era en la comprensión del juego, en eso como siempre fue una característica mía, lo pude explotar y tuve un muy buen paso ahí en el Parma, la verdad. Después vas a Bursaspor, o sea, vuelves a Turquía, un equipo mucho más grande. Eh, Sí. ¿Cómo es vivir en Turquía? Porque me imagino que no debe ser fácil y tú estuviste 3 años, entre la primera pasada por el Eskişehir y después el Bursaspor. Después yo sé que viene otra más, pero ¿cómo es vivir en Turquía? Porque hay ya familia, todo, entonces, para contarle a la gente un poco cómo es, porque en Bursa la gente te quiere un montón. Eh, la experiencia nuestra fue espectacular, la verdad que
En Turquía estuve en total como 6 años y medio. y, y es un país increíble, o sea, culturalmente súper entretenido, la comida increíble, o sea, y la calidad de vida es buenísima, o sea, nosotros estábamos muy adaptados. Al principio fue un poco, no difícil, pero pasar de Italia, que es un país impresionante, Claro. nos fuimos a otra cosa diferente, pero muy entretenida. De nuevo, vuelvo a repetir, porque siempre te encontrabas con algo nuevo o que te sorprendía, o sea, es un país que no te deja de sorprender nunca. Y después, bueno, primero fui a Eskişehir, que es una ciudad más chica, pero después ya pasé a Bursa, que en Bursa son 8 millones de personas. Claro. O sea, una ciudad grande, el equipo el de la ciudad. Después los equipos grandes, el Bursaspor tiene mucha historia ahí en el fútbol turco. Y ahí estuve 4 años en total. Así que fue un paso increíble, con mucha continuidad, hasta que tuve una lesión ahí de la espalda, que ahí fue ya lo que cortó un poco esa rachita de muchos partidos jugados ahí. Pero la experiencia de vivir en Turquía es espectacular. O sea, es una liga muy recomendable, sobre todo para quizás dar el primer paso a Europa. Porque justo que hablaste de la lesión, porque tú en Parma, cuando estabas en un gran momento, y ahí, como yo te decía, coqueteando incluso con convocatoria y todo, vino una lesión en el quinto, si no me equivoco, en el quinto metatarsiano, pero son lesiones que dentro de todo son largas, o son feas, pero tampoco son graves. La de la espalda te tuvo mal, entonces, ¿cómo es el tema de la cabeza también? Porque estás en Turquía, la espalda no te deja, fue una buena cantidad de tiempo. ¿Cómo lo viviste ahí un poco? Porque cuando estáis lejos, más encima debe ser más difícil. Sí, bueno, carrera, o sea, estoy muy conforme con lo que hice, pero sí una carrera marcada por lesiones y lesiones grandes, o sea, son Claro, de, fea. de operaciones, no es que un desgarro, no, y periodos largos de recuperación. Y lo de la espalda fue tragicómico, porque estaba viendo tele y se me empezó a quedar dormida la pierna. Cuando yo cuento que se me reventó una hernia, suena doloroso, pero yo estaba viendo tele y me empecé a sentir un cosquillo en la pierna, y cuando me quiero parar al baño no sentía la pierna. Lo que pasó fue que al otro día, como no concentrábamos de local, jugábamos un partido que nosotros íbamos segundo y Fenerbahce iba primero, entonces el técnico quería que jugara. Para no alargarla más, juego, y en el entretiempo le pido el cambio porque no sentía la pierna. O sea, había podido coordinar un poco para correr, pero la verdad que no tuve mucha trascendencia en ese partido, así que salí en el entretiempo. Y el otro día, cuando me hacen la resonancia, tenía la hernia reventada y que había que operar de urgencia. Claro. Y ahí el club me dejó venir a Chile y me operé con Marcelo Pérez, en el cual salió todo impecable, pero a mí se me formó una fibrosis en la cicatriz, entonces me tuvieron que volver a operar, y en total fueron 14 meses sin jugar un partido. Ahí, duro, ¿no? Porque en el fondo te cuestionáis todo. Sí, pues cuando son periodos largos, uno se cuestiona cosas, pero yo en esa etapa siempre tuve la convicción de que iba a volver a jugar, o sea, eso nunca lo tuve en duda. Y si bien se alargó, no se me pasó por la cabeza retirarme, ni mucho menos. No así la última lesión que tuve grave, que fue la rodilla, que es así, lo vi muy lejos, y ahí pensé que no jugaba más. Pero en esa tuve la suerte de venir a Chile a operarme y a ser parte de la recuperación, entonces no fue tan duro. Más cerca con los afectos, porque claro, después de la lesión de la espalda, Palestino, después vuelta al Karagümrük, La Serena y Magallanes. Cuando ya estáis como de vuelta en Chile, esto de que podrías venir o no, ¿cómo es para un formado en Colo-Colo con una carrera importante que, pucha, que no se haya dado la vuelta? Porque da lo mismo el porqué, digo yo, pero no se dio nomás. ¿Te dio lata o al final tú decís parte de? No, es parte de. Ya. Son, como diría Russo, son decisiones. Que
que no pasan por uno. Yo la verdad que no es que no me quisieron, a mí me quisieron 2 veces, pero yo estaba muy bien. La primera yo estaba en Parma y no iba a venir No, claro. eh, estaba ya sentado ahí, entonces no era el momento para volver. Y después cuando asume el Coto Sierra también me quiso llevar y estaba en Turquía también en un muy buen nivel y todavía yo sentía que me quedaban años para jugar allá. Eh, la que sí yo esperé y que me dio quizá un poco de lata fue el año que jugué en Palestino, que lo jugué también. Fue un año espectacular para el club y para mí, que fue el que me reinserté de nuevo y pude volver a tener mi nivel. Ese año yo quedé libre y sí me esperaba, me hubiese gustado volver porque estaba joven, tenía 30, 31 años, o sea, muy vigente, había demostrado que había vuelto bien en Palestino porque fue un buen año. Y ahí sí me dio un poco de lata. Lo reconozco, o sea, me hubiese encantado tener esa posibilidad de volver a jugar ahí en Colo-Colo, pero tampoco fue tan malo porque ese fue un buen año y me permitió volver a Turquía, que era un lugar que yo lo conocía perfecto y estaba feliz, y volví a vivir en Estambul, que es una ciudad impresionante. Porque después, bueno, está la vuelta a La Serena. Y después de jugar tanto tiempo en primera división, muchos años en Europa, eh, ¿afecta un poco al ego o finalmente tu decisión tiene que ver con un proyecto deportivo, incluso estar en Santiago y, insisto, familia, hijos grandes? Porque te voy a jugar a la primera vez a Magallanes. Bueno, un campañón por lo demás. Sí, bueno, Magallanes fue una de las mejores etapas de mi vida futbolística, en el cual se reunían muchas cosas, o sea, ya estaba más grande, estaba jugando gratis, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que cuando la última lesión que tuve en la rodilla, yo pensé que no jugaba más, Claro. y fueron 2 años de una continuidad. Jugué cerca de 78 partidos en 2 años, o sea, muchos partidos. Estaba en Santiago con mi familia, el grupo de Magallanes y el club, un club maravilloso para jugar, muy familiar, y no me afectó nada cuando descendimos, quedarme a jugar en la B porque yo estaba feliz en el club. No, a esa altura ya, o sea, uno siempre tiene que ir mantener la vigencia, pero no demostrarle algo a alguien por Claro. jugar en la B. Eso a mí, por lo menos yo que soy más bajo perfil, no me ha afectado en nada, al contrario. Oye, Cristóbal, me quedan 2 minutos. Obviamente hoy día, para que la gente sepa, hoy día Cristóbal Jorquera está en Rangers, está en la B, en un equipo, no te voy a meter a ti en el comentario, un equipo rarísimo, el mejor visitante, el peor local, una cosa insólita, pero bueno, tiene que ver obviamente con la localía, el estadio, el Mundial Sub-20 y demás. Bueno, es una división difícil, va a estar peleando Rangers ahí seguramente en la liguilla. ¿Cómo te proyectas? Porque no te estoy retirando ni mucho menos, pero uno ve el carnet, 37 años, y uno dice, bueno, le queda, está jugando, obvio. Pero ¿tú te proyectáis cerca del fútbol? ¿Lejos? La idea mía es seguir ligado al fútbol dentro de la cancha, o sea, ya tengo el curso de entrenador listo, es algo que me gustaría, o sea, que ya el fútbol hoy en día lo miro ya con otras perspectivas y lo analizo de otra forma, ya con esa visión de ser entrenador. Ahora, ¿cuándo? Todavía no lo sé, puede ser en enero o puede ser en 2 años más. La verdad que con las cosas que me pasaron fui siempre ir viendo el día a día antes de tomar una decisión apresurada. Ahora, Pero sí quiero ser entrenador. el equipo de Cristóbal Jorquera juega con Dios, ¿no? Si no, cerramos al tiro y nos vamos todos para la casa. Sí, Sí, ¿no? ese tipo de jugadores conmigo va a tener espacio siempre, pero el fútbol ha ido cambiando, ya eh, son pocos los equipos que tienen ese jugador, pero el jugador distinto conmigo va a tener lugar siempre. Uno, cuando. Porque el enganche, el tipo que entiende el fútbol como tú, yo soy de los que cree que absorbe diferente. Ni mejor ni peor, pero diferente. ¿Qué equipo que tú miras te gusta de afuera? El Arsenal, el Real Madrid, qué sé yo, como para sentir un poco la gente por qué lado va a ir el Jorquera DT.
No, que hay mucho equipo bueno en Europa con distintas características. O sea, eh, no es mi estilo, pero no se puede negar lo que hizo el Inter el año pasado. Claro. Fue una campaña increíble y jugando bien a lo que ellos juegan. Yo creo que todo va dependiendo un poco de los jugadores que tengas en el plantel, si lo armas tú o no. Hay muchas variables como para poder dar una idea de juego. Ahora, claramente quiero tener la pelota y quiero ser el protagonista y quiero proponer antes que esperar y salir. Al menos yo lo veo así, me gusta correr riesgos porque mi forma de jugar es, no sé, de tratar de meter ese pase filtrado, ese pase gol o llegar a ser determinante y me gustaría que mi equipo jueguen de esa manera. Bueno, Cristóbal, te quiero agradecer un montón esta entrevista. Mándele saludos a todo el plantel de Rangers. Yo, que cuando digo esto que es un equipo raro, que no se enojen, sino que es una campaña. Si ganaran la mitad de los partidos de local, están arriba. No, una cosa más arriba. Insólita. Una cosa insólita. Saludos a la familia y la verdad, qué maravilla poder hablar de fútbol. Así que agradecido un montón, maestro. Muchas gracias. Dale, Coque, siempre un placer hablar de fútbol y nada, saludo ahí a todos por ahí. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba con nosotros Cristóbal Jorquera, un tipo que uno tal vez no lo tenía tanto en el radar porque él mismo dice que él es más bajo perfil, 20 años de carrera, con muchísimos años en Europa, tipo muy interesante de escuchar por su visión futbolística. Bueno, el capítulo con Cristóbal Jorquera se une ya a los montones que tenemos que están en YouTube. Yo les recomiendo también Detrás del Juego con Fernando Agustín Tapia. Vaya y consúmalo. Como siempre, la invitación de 12 a 12:30. De lunes a viernes hacemos la previa del juego, lo mejor del polideportivo. Y a las 2:30 hasta las 14, pauta de juego. Le mando un abrazo y nos encontramos en la próxima. Chao, chao. Confía en tu equipo, confía en tu jugador favorito y obvio. En Betano, súmate y juega con los que confían de verdad. Hazle y consigue tu bono de bienvenida de hasta 200 luquitas. Ponte la camiseta naranja y conoce la mejor experiencia en apuestas deportivas que solo encuentras en Betano. Archivos de juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.